Tenemos a esta hora, 1 de la tarde, 39 minutos, entrevista. Vamos a conversar con Jorge González Izquierdo, economista, porque la inflación, señores, ha cerrado por encima del 8% a nivel de Lima Metropolitana y también a nivel nacional. Esto quiere decir, en palabras un poco más sencillas, que hay una subida en los precios. Para poner solamente un ejemplo, en lo que va del año en Lima Metropolitana, la papa Guairo subió su precio en 135.29%. ¿A qué se debe? ¿Por qué hemos cerrado en ese nivel tan altísimo? Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Valeria, muy buenas tardes, Ruperto. Muchas gracias por la invitación. Miran bien, efectivamente la inflación ha terminado en 8.46%, pero esa es la inflación promedio. La inflación de alimentos nomás ha terminado superior al 15%. ¿Y por qué es importante la inflación de alimentos? Porque golpea duramente a los sectores de menores ingresos y empobrece a la gente. ¿Por qué? Porque los sectores de menores ingresos dedican a alimentos una mayor proporción de sus ingresos. Exacto. Entonces, cuando los precios suben mucho de los alimentos, ¿a quién golpea más? Al que más gasta ahí, pues, que son justamente los que menos tienen, los más pobres. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Son dos factores desde mi punto de vista que explican esto. En primer lugar, en ese orden de importancia, y de lejos el más importante, es la inflación mundial, que se inició como consecuencia de la pandemia del coronavirus a lo largo del 2021 y se empeoró desde febrero del 2022 con la guerra Rusia-Ucrania. Eso provocó que el precio del petróleo, los combustibles suba fuertemente y también el precio de los alimentos. Y resulta que Perú importa combustibles, importa alimentos e importa fertilizantes en su gran mayoría. Entonces, como eso en el mundo subió mucho de precio, al importarlo se mete y también te sube de precio acá. Y el segundo factor, sí es un factor nacional, peruano, doméstico. Ajá. Y tiene que ver con tres cosas. En primer lugar, lo que la gente tiene metida acá en su cabeza. Nosotros lo llamamos expectativa. Pero para que se entienda, lo que la gente piensa, cree que va a pasar con la inflación, dado lo que ha experimentado. Entonces la gente, en la medida que crea que esto va a seguir, créanme amigos, esto va a seguir. El segundo factor son los salarios. Los sindicatos van a ver esto, o las organizaciones de trabajadores van a ver esto, tanto en el sector público como privado. ¿Y qué van a pedir? Van a pedir pues un aumento salarial pues más o menos cónsono con la inflación, pues. Claro. Entonces, si la inflación es alta, los aumentos van a ser altos y eso tiende a perpetuarse. Y el tercer factor es los fertilizantes, que como han subido de precio en el mundo y internamente ya van 4 intentonas que han fracasado, el precio de importar fertilizantes, el precio de los fertilizantes ha subido mucho, más en algunos casos de desabastecimiento, y eso te hace subir el costo de muchos productos, Valeria, incluyendo la papita María que tú acabas de mencionar y claro, otros productos. Entonces, ahora, economista estos Jorge factores González, sí son nacionales, sí, ¿no? Efectivamente. Y a propósito de lo que usted comenta, entonces la proyección para este año, bueno, sabemos que se encarga siempre de hacer estas proyecciones es el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué es lo que nos indican? A partir de este antecedente que nos ha descrito usted, ¿es mucho más positivo en la recuperación de la economía peruana o estamos nuevamente ante un escenario incierto? Mira, en materia de inflación, mi opinión, mi posición, es que es posible que la inflación haga esto a lo largo de todo el año 2023. Va a bajar lentamente, no va a bajar así al toque, no. Va a bajar lentamente, pero es probable que a fines de año, en los meses finales, estemos con una inflación de alrededor de 3%. Pero eso va a depender de dos cosas. Primero, que en el mundo no vuelvan a aparecer, por ejemplo, factores como que la guerra Rusia-Ucrania se extiende en Europa. Ahí pues la cosa se complica mucho más. Segundo, otro factor,
que el COVID, que ha resurgido fuertemente en China, no se convierta en otra oleada mundial, porque eso también va a hacer que los precios en el mundo suban. Y en el segundo factor tiene que ver con el Perú. Yo le pediría al señor ministro de Economía, que está anunciando su programa Punche Perú, que coordine estrechamente con el Banco Central de Reserva el probable impacto inflacionario de ese programa. El probable impacto inflacionario de ese programa, que va a estar supeditado a cuánto aumentaría finalmente el gasto público. Porque si ese aumento del gasto público, lo voy a poner para que me entiendan fácilmente. Si el MEF, el Ministerio dice de Economía y Finanzas, voy a aumentar el gasto público en el 2023 100 soles, ya. Y eso me va a presionar los precios hacia arriba, entonces estaría yendo en contra de la tarea que está haciendo el Banco Central, que es presionar hacia abajo. Exactamente. Entonces yo le pido que coordine, compatibilice las cifras para que eso no ocurra. Muy bien. Muy bien, profesor, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde y evidentemente siempre tiene que haber una conversación constante entre la cartera de Economía y Finanzas y el BCR, la política fiscal y la política monetaria de la que tanto se habla, y esperemos que este sea un buen año, digamos, para poder regular este nivel de inflación que está por encima del 8% y está en el rango de entre 1 y 3% para evitar justamente el golpe a los hogares más pobres a nivel nacional, que designan gran porcentaje de sus ingresos en la compra de alimentos en los mercados. Muchas gracias, profesor Jorge Gracias, González. Valeria, gracias, Ruperto, muy amable. Jorge González Izquierdo, economista, estuvo con nosotros, 1:46 de la tarde. Momento de hacer una pausa, regresamos con más en La Rotativa.